Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Cúbrenos y séllanos, Señor, con tu preciosa sangre, en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el decreto Presbiterio Bordinis, capítulo 2, sección 5. Los presbíteros, ministros de los sacramentos y de la Eucaristía. Dios, que es Él solo santo y santificador, quiso tener a los hombres como socios y colaboradores suyos, a fin de que le sirvan humildemente en la obra de la santificación. Por esto consagra a Dios a los presbíteros por ministerio de los obispos, para que participando de una manera especial del sacerdocio de Cristo, en la celebración de las cosas sagradas, obren como ministros de quien por medio de su Espíritu afectúa continuamente por nosotros su servicio sacerdotal, su oficio sacerdotal en la liturgia. Por el bautismo introducen a los hombres en el pueblo de Dios. Por el sacramento de la penitencia reconcilian a los pecadores con Dios y con la Iglesia. Con la unción de los enfermos alivian a los enfermos. En la celebración, sobre todo de la misa, ofrecen sacramentalmente el sacrificio de Cristo. En la administración de todos los sacramentos, como atestigua San Ignacio Mártir, ya en los primeros tiempos de la Iglesia, los presbíteros se unen jerárquicamente con el obispo, y así lo hacen presente, en cierto modo, en cada una de las asambleas de los fieles. Ahora bien, los demás sacramentos, al igual que todos los ministerios eclesiásticos y las obras del apostolado, están unidos con la Eucaristía y a ella se ordenan. O sea que la Eucaristía es el centro y el cumbre de nuestra fe. Pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo en persona, nuestra Pascua y pan vivo que por su carne vivificada y que vivifica por el Espíritu Santo, da vida a los hombres que de esta forma son invitados y estimulados a ofrecer a sí mismos sus trabajos y todas las cosas creadas juntamente con Él. Por lo cual la Eucaristía aparece como fuente y cima de toda la evangelización. Al introducirse poco a poco los catecúmenos en la participación de la Eucaristía y los fieles marcados ya por el sagrado bautismo y la confirmación se injertan plenamente en el cuerpo de Cristo por la recepción de la Eucaristía. Es pues la celebración eucarística el centro de la congregación de los fieles que preside el presbítero. Enseñan los presbíteros a los fieles a ofrecer al Padre el sacrificio de la misma víctima divina y a ofrendar la propia vida juntamente con ella. Los instruyen en el ejemplo de Cristo Pastor para que sometan sus pecados con corazón contrito a las llaves de la Iglesia, en el sacramento de la penitencia, de manera que se conviertan cada día más al Señor, acordándose de sus palabras: arrepiéntanse porque se acerca el reino de los cielos. Mateo 4:17. Les enseñan igualmente a participar en la celebración de la Sagrada Liturgia, de manera que exciten también en ellos una oración sincera. Los llevan como de la mano a un espíritu de oración cada vez más perfecto, que han de actualizar duramente toda la vida
en conformidad con las gracias y necesidades de cada uno. Llevan a todos al cumplimiento del propio estado e introducen a los más fervorosos hacia los consejos evangélicos, que cada uno ha de practicar de una forma adecuada. Enseñan por tanto a los fieles a cantar al Señor en sus corazones himnos y cánticos espirituales, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las alabanzas y acciones de gracias que elevan en la celebración de la Eucaristía, los presbíteros se continúan por las diversas horas del día en el rezo del oficio divino, con que en nombre de la Iglesia piden a Dios por todo el pueblo a ellos confiado, o por mejor decir, por todo el mundo. La casa de oración en que se celebra y se guarda la Sagrada Eucaristía y se reúnen los fieles, y en la que se adora por auxilio y solaz de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar sacrificial. Debe estar limpia y dispuesta para la oración y para las funciones sagradas. En ella son invitados los pastores y los fieles a responder con gratitud a la dádiva de quien por su humanidad infunde continuamente la vida divina en los miembros de su cuerpo. Procuren los presbíteros cultivar convenientemente la ciencia y sobre todo las prácticas litúrgicas, a fin de que por su ministerio litúrgico las comunidades cristianas que se les han encomendado alaben cada día con más perfección a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los presbíteros, rectores del pueblo de Dios. Sección 6. Los presbíteros que ejercen según su parte de autoridad al oficio de Cristo, cabeza y pastor, reúnen en nombre del obispo a la familia de Dios con una fraternidad alentada unánimemente, y la conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu. Mas para el ejercicio de este ministerio, lo mismo que para las otras funciones del presbítero, se confiere la potestad espiritual que ciertamente se da para la edificación. En la edificación de la iglesia, los presbíteros deben vivir con exquisita delicadeza a ejemplo del Señor. Deben comportarse no según el beneplácito de los hombres, sino conforme a las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana, enseñándoles y amonestándolos como a hijos amadísimos, a tener de la palabra del apóstol. Insiste a tiempo y a destiempo, arguye, enseña, exhorta con toda longanimidad y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Aquí sí voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque a cada rato me quieren censurar. Incluso me acaba de pasar hace un poco. Y cuando uno habla con la doctrina, no hay quien te pueda callar. Por eso nos dice aquí a tiempo y a destiempo. ¿Por qué? Porque a veces va a haber tiempo o personas que sí van a aceptar tu evangelización y va a haber gente que no. Va a haber gente que se va a molestar y se va a ofender. Pero mientras tú hables con la doctrina, si se ofenden, es problema de ellos. Nosotros tenemos que hablar con la doctrina. Basarnos a la doctrina no es ser fariseuco. No se dejen engañar con eso que le han metido el chip a los cristianos, a los católicos de hoy. Que porque nos basamos a la doctrina somos fariseos. No es verdad. Somos fariseos cuando creemos que la doctrina es la que me va a salvar. Pero no cuando uso la doctrina como una brújula para vivir mi fe libremente. A veces gente dice, es que te oyes bien prepotente cuando hablas. No es prepotencia, hermanos. No confundamos la prepotencia con la seguridad. Cuando a veces hablo de una manera tan segura, es porque estoy 100% seguro que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Por qué? ¿Porque yo me lo inventé y yo lo digo? No. Porque lo he leído en los documentos de la iglesia. Y al leerlos en los documentos de la iglesia, estoy tan seguro que incluso cuando el Papa se equivoca, puede uno decir, el Papa está equivocado. No juzgar su corazón jamás. Eso no nos corresponde a nosotros de nadie, mucho menos de su santidad el Papa. Pero por ejemplo, cuando puso el pecado de la inmigración al mismo nivel que el aborto, se equivocó el Papa. No pasa nada, todo el mundo se equivoca.
Por eso el Papa también se tiene que confesar. En ninguna parte de la Biblia dice que el Papa es perfecto, ni en ninguna parte de la doctrina de la Iglesia dice que el Papa es perfecto. Ahora, cuando habla en materia de fe, en ex cátedra, eso es otra cosa. Y no por él, no porque él sea perfecto, sino porque el Espíritu Santo va guiando a la Iglesia y nunca va a permitir que el Papa enseñe algo en contra de la doctrina de la Iglesia. Pero como ser humano, en otras cuestiones, claro que se puede equivocar, en cuestiones teológicas, en cuestiones bíblicas, en cuestiones políticas, en cuestiones médicas, claro que sí. Y el uno corregir algo o decir que algo está mal, cuando la doctrina te lo avala, no es nada de malo, ni te hace más creído que los demás. Entonces no confundamos seguridad con arrogancia, es muy diferente. Por lo cual atañe a los sacerdotes en cuanto educadores de la fe, procurar personalmente o por medio de otros que cada uno de los fieles sea conducido en el Espíritu Santo a cultivar su propia vocación según el Evangelio, a la calidad sincera y diligente y a la libertad con que Cristo nos liberó. De poco servirán las ceremonias por hermosas que sean, o las asociaciones, aunque florecientes, si no se ordena a formar a los hombres para que consigan la madurez cristiana. Miren nomás, ¿y cómo nos vamos a formar? Con la doctrina, con lo que la iglesia enseña. De nada sirve, dice, por muy prósperas que sean, por muy, por muy hermosas que sean, si no los llevamos a la madurez. Pero para eso se requiere una formación doctrinal. Solamente así se llega a la madurez. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo lo que la iglesia enseña, entonces puedo desenvolverme libremente dentro de los parámetros que la iglesia nos ha enseñado. Porque a través de la sabiduría alcanzamos a Dios. No, porque a través de la obediencia a lo que la iglesia enseña. Porque Cristo ha dejado la iglesia para que nos enseñe. En su consecución les ayudará a los presbíteros para poder averiguar qué hay que hacer o cuál sea la voluntad de Dios en los mismos acontecimientos grandes o pequeños. Enséñense también a los cristianos a no vivir solo para sí, sino que según las exigencias de la nueva ley de la caridad, pongan cada uno al servicio del otro el don que recibió y cumplan todos cristianamente su deber en la comunidad humana. ¿Ven? ¿Cómo eso de que cada quien crea lo que quiera, ellos sabrán de su vida? No, eso no lo vamos a encontrar en ninguna parte de la doctrina. Todo lo contrario, tenemos que involucrarnos y tenemos que, como nos llaman, metiches, porque corregimos a todo el mundo. Ese es el deber cristiano. Si vemos un mal, delatarlo. Que ellos se sientan juzgados, eso es otra cosa. Porque estamos en una sociedad donde nadie se quiere meter con nadie. Entonces, cuando uno habla, se están metiendo conmigo. No, hermanos, no se dejen engañar con eso. Aunque se deban a todos, los presbíteros tienen encomendados así de una manera especial a los pobres y a los más débiles, a quienes el Señor se presenta asociado y cuya evangelización se da como prueba de la obra mesiánica. Eso sí, debemos ayudar a los pobres, pero también dice las Escrituras, el que no trabaje, que no trague. También se atenderá con diligencia especial a los jóvenes y a los cónyuges y padres de familia. Es de desear que estos se reúnan en grupos amistosos para ayudarse mutuamente a vivir con más facilidad y plenitud su vida cristiana. Penosa en muchas ocasiones. No olviden los presbíteros que todos los religiosos, hombres y mujeres, por ser la porción selecta a la casa del Señor, merecen un cuidado especial para su progreso espiritual en bien de toda la iglesia. Atiendan por sí con toda solicitud a los enfermos y agonizantes, visitándolos y confortándolos en el Señor. Pero el deber del pastor no se limita al cuidado particular de los fieles, sino que se extiende propiamente también a la formación de la auténtica comunidad cristiana. Mas, para atender debidamente el espíritu de comunidad, deben abarcar no solo la iglesia local, sino la iglesia universal. La comunidad local no debe atender solamente a sus fieles, sino que, imbuida también por el celo misionero, debe preparar a todos los hombres en el camino hacia Cristo. Siente con todo una obligación especial para con los cautecúmenos y neófitos que hay que formar gradualmente en el conocimiento y práctica de la vida cristiana.
No se edifica ninguna comunidad cristiana si no se tiene como raíz y quicio la celebración de la Sagrada Eucaristía. Por ella, pues, hay que empezar toda la formación para el espíritu de comunidad. Esta celebración, para que sea sincera y cabal, debe conducir lo mismo a las obras de caridad y de mutua ayuda de unos para con otros, que a la acción misional y a las diversas formas de testimonio cristiano. Además, la comunidad eclesial ejerce por la caridad, por la oración, por el ejemplo y por las obras de penitencia una verdadera maternidad respecto a las almas que debe llevar a Cristo, porque ella es un instrumento eficaz que indica y allana el camino hacia Cristo y su iglesia a los que todavía no creen, que anima también a los fieles, los alimenta y fortalece para la lucha espiritual. En la estructuración de la comunidad cristiana, los presbíteros no favorecen a ninguna ideología ni partido humano. Miren qué hermoso. En la estructuración de la comunidad cristiana, los presbíteros no favorecen a ninguna ideología ni partido humano, sino que como heraldos del Evangelio y pastores de la iglesia, empeñan todo su labor a conseguir el incremento espiritual de Cristo. Pero eso nos aplica a nosotros también. Un católico nunca debe de ser ciegamente republicano, nunca debe de ser ciegamente demócrata. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando nos sometemos a un partido, les cubrimos todo. Les defendemos todo. Les pasamos todo. No. Nosotros los cristianos siempre debemos tener, en este caso, hablando realísticamente, no hay más opciones, o republicano o demócrata. Quizás la próxima elección votemos por los demócratas. Yo lo veo muy difícil, pero quizás sí. ¿Por qué? Porque si enderezan sus agendas, si dejan esa estupidez del LGTB y todas esas estupideces de mutilar niños y abortos y todo esto, entonces probablemente van a estar mejor que los republicanos. Y después volvemos a ver con los republicanos porque se enderezaron ellos y así sucesivamente. Nosotros los católicos debemos siempre buscar lo mejor para toda la humanidad, sobre todo en lo espiritual. Lo económico es secundario. Siempre tenemos que buscar el bien mayor. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios. Continuaremos mañana. Tengan un bendecido día.